Bendiciones para todos. Sean más que bienvenidos a esta serie que hoy iniciamos y que hemos titulado La Biblia, el libro de Dios. Es para mí de sumo gozo poder compartir con ustedes una serie de enseñanzas relativas a este precioso libro que ha marcado nuestra vida y que ha transformado la existencia de las naciones de la tierra, que ha transformado las civilizaciones y que ha dejado una herencia incuantiable de bendición, de prosperidad, de cambios y también de valores que son simplemente trascendentales, que son universales y que no tienen límite en cuanto a la profundidad y en cuanto a la bendición que han creado en los corazones de los hombres. La Biblia es el libro de Dios y en este mes de septiembre nos proponemos en los días que restan desarrollar esta interesante serie que hemos llamado La Biblia, el libro de Dios. De modo que me gozo en darles a todos la más cordial bienvenida a esta serie, La Biblia, el libro de Dios. La Biblia es la palabra de Dios revelada y entregada de forma escrita a los hombres. La Biblia fue dada por inspiración divina mediante el poderoso ministerio del Espíritu Santo. Es en la Biblia donde Dios se da a conocer de forma fiel y confiable. La Biblia es el mensaje de Dios para la humanidad, en la que Dios se muestra a sí mismo, su poder, eternidad, grandeza, sabiduría, amor y omnipotencia. Solo en la Biblia encontramos información verídica e inerrante acerca de la creación del mundo, la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, la promulgación de la ley de Dios, la creación de la iglesia y la conclusión de la historia humana conforme a los eternos y soberanos designios de Dios. En la lectura de la Biblia encontramos vida, fortaleza, sabiduría, salvación y esperanza. La Biblia es vida a nuestro espíritu, medicina para el alma, luz a nuestros ojos, fuerza a nuestros huesos y agua fresca al corazón. La Biblia instruye, corrige, exhorta, guía, alumbra, edifica, perfecciona y nos atrae a lo eterno. La Biblia es el martillo de Dios contra la ignorancia, el error, el pecado y la muerte espiritual. Al entregarnos la Biblia, Dios nos brinda acceso a su mente, nos acerca a los tesoros eternos de su corazón, nos convida a conocer su persona y nos sienta a la mesa del manjar celestial. Atacada, mas nunca vencida, refutada, pero jamás detenida, perseguida, mas nunca conquistada, desacreditada por muchos, pero amada y obedecida por miles. La Biblia es la voz de Dios, es la espada del Espíritu. La Biblia convierte el alma, hace sabio al simple y aleja la soberbia del corazón. La Biblia es la verdad de Dios, saeta en manos del valiente, lanza que penetra hasta los tuétanos, medicina que cura, torrencial de agua que limpia, maná del cielo, espada que corta, martillo que quiebra, fuego que quema, revelación que trae salvación. Sin lugar a duda, la Biblia es el libro de Dios.
de regreso en nuestra serie La Biblia, el libro de Dios. Y queremos ante todo dar una breve pincelada de por qué es tan importante el estudio de la palabra de Dios, no solo en este tiempo, pero definitivamente septiembre es un mes especial para nosotros los evangélicos de habla hispana y de gran parte de las naciones de la tierra, porque en septiembre, específicamente en la República Dominicana, celebramos el mes de la Biblia. Y nosotros en República Dominicana tenemos establecido el Día Nacional de la Biblia, conforme a la ley, al artículo 208-84, que establece la celebración del Día Nacional de la Biblia. Y esto lo hacemos el mes de la Biblia, pero lo hacemos específicamente el 27 de septiembre. El día 27 de septiembre, la República Dominicana se viste de gozo, se viste de gala, porque celebra el Día Nacional de la Biblia. Y somos el primer país del mundo, y creo que el único país del mundo donde tenemos constitucionalmente señalado y establecido un día para celebrar la palabra del Señor. Qué gran bendición nos corresponde a nosotros como evangélicos poder decir: en mi país, en República Dominicana, no solamente tenemos la Biblia abierta en el centro de la bandera, en el corazón del escudo nacional, que es otra de las grandes virtudes de la que gozamos los evangélicos de la República Dominicana, tener la Biblia abierta en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, donde dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero además de esto, tenemos un día donde celebramos, un mes donde celebramos la Biblia, septiembre, el mes de la Biblia, y específicamente tenemos un día que es el 27 de septiembre, donde nosotros podemos festejar la gloria de Dios traducida en la verdad de su palabra. Esto lo tomamos porque las iglesias evangélicas y protestantes recuerdan que el 26 de septiembre del 1569, se terminaron de imprimir los primeros 260 ejemplares de la primera Biblia en español. Esto ocurrió en el año 1569 en Suiza. Se terminaron de imprimir los primeros 250 ejemplares de la Biblia en español, y esto se debió al trabajo tesonero y fuerte de Casiodoro de Reina. Esto es muy importante porque este hombre, Casiodoro de Reina, sale huyendo de las presiones propias de la post-reforma, toda aquella persecución que se dio post-reforma, y cuando la reforma continuó caminando en los países de España, en Europa, en los países de Europa, y llegó hasta España, entonces hubo una necesidad de poder tener la palabra de Dios en las lenguas vernáculas, en las lenguas propias de la región, y un grupo de hombres se involucraron de forma tesonera en la traducción de la palabra de Dios a los idiomas vernáculos, a los idiomas que podían ser entendidos por las personas de la región. El Nuevo Testamento fue traducido en primera instancia. Esto se realizó algunos años antes, y partiendo entonces de la traducción del Nuevo Testamento, Casiodoro de Reina se involucra en la traducción de toda la Biblia, que venía de la Vulgata latina y venía de la versión traducida al alemán, del griego al alemán, por Martín Lutero, en Alemania obviamente. Y entonces Casiodoro de Reina toma estos manuscritos y se involucra en el trabajo de traducir la Biblia a la lengua española, y lo logra en el 1569, donde se imprimen en Suiza esos primeros 250 ejemplares. ¡Qué gran bendición! Es de allí también, bueno, a esta primera versión de la Biblia se le conoció como la Biblia del oso, debido a la ilustración de la portada, porque en la portada había un oso. Todavía es interesante verla
como en la portada hay la imagen de un oso y se le conoció como la Biblia del oso. Esta versión luego fue revisada por Cipriano de Valera y es la traducción que durante muchos años los evangélicos hemos utilizado, la Biblia Reina Valera, porque primero fue trabajada por Casiodoro de Reina y luego revisada por Cipriano de Valera en el 1602. Esta es la Biblia que nosotros tenemos y de la que nosotros disfrutamos. Aquí en la República Dominicana, como dije hace un momento, celebramos el 27 de septiembre de cada año el Día Nacional de la Biblia, y este es el primer país del mundo en tener un día donde festejamos la Biblia, instaurado mediante ley 204-84. 204-84. Por otro lado, y esto también es importante, el 30 de septiembre la Iglesia Católica Romana conmemora el día de Jerónimo de Estridón. Jerónimo de Estridón fue un padre de la Iglesia que vivió en el siglo IV después de Cristo, un gran estudioso de la palabra de Dios, conocido como San Jerónimo en la tradición católico romana. Y Jerónimo se celebra el 30 de septiembre conmemorando que él fue el primer traductor, el que tradujo la Biblia, la Vulgata Latina. La Vulgata Latina fue la primera Biblia en latín traducida de los originales griegos, de los manuscritos disponibles en el siglo III y IV después de Cristo. Y Jerónimo de Estridón creó la primera traducción en latín de la Biblia, conocida como la Vulgata Latina, que fue durante más de 1000 años, durante más de un milenio, la Biblia que utilizaron los amantes de la palabra del Señor. Nuestro país goza de grandes privilegios. República Dominicana goza de ser el primer país en el mundo en celebrar el Día Nacional de la Biblia, en tenerlo establecido en la Constitución, instaurada por ley 204-84. Pero también nuestro país tiene un gran compromiso. La Biblia dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Son 4 los puntos que el escritor de esta palabra de Crónicas recomienda a las naciones de la tierra: humillarnos, orar, buscar su rostro y apartarnos de nuestros malos caminos. Si así lo hacemos, Dios promete bendecir nuestra tierra. Y República Dominicana definitivamente es una tierra que ha gozado de la bendición del Señor y de la enseñanza fresca, refrescante y edificante del mensaje de la palabra del Señor. Cuando regresemos, entraremos de lleno en nuestro primer segmento, enseñando acerca de la Biblia, el libro de Dios. Le invitamos a que permanezca en contacto con nosotros. Esto es Masterclass, la Biblia, el libro de Dios. Saludos y bendiciones. Soy el pastor Waldo Castillo y estoy aquí para invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Pastor Waldo Castillo Oficial. Allí hemos colgado una serie muy interesante de materiales que serán de alta edificación para tu vida, para tu familia y para tu ministerio. Tenemos mensajes, enseñanzas, conferencias, estudios bíblicos, inspiración para vivir y un nuevo masterclass que ha sido pensado para llevar un conocimiento fresco de la verdad de la palabra de Dios. Es bien fácil, Pastor Waldo Castillo Oficial, y no olvides activar la campanita para que tan pronto podamos colgar nuevos materiales te llegue la notificación a tu dispositivo móvil. Pastor Waldo Castillo Oficial es nuestro canal de YouTube. Suscríbete hoy, suscríbete ahora mismo.
Dios está haciendo. Está levantando y salvando almas para su reino. Entra y ve, mira lo que Dios está haciendo. Está levantando y salvando almas para su reino. Ven, entra a la casa de Dios y juntos compartamos su palabra con amor y con alegría. Ven, entra a la casa de Dios y juntos compartamos de su amor. Sanar el corazón y cumplir con la gran comisión. Somos pueblo de Dios, linaje escogido, generación separada para Dios. Somos casa de adoración. Ven, entra a la casa de Dios y juntos compartamos su palabra con amor y con alegría. Ven, entra a la casa de Dios. Visítanos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde. Casa de Adoración, Entra a la casa de Dios. un lugar para adorar, servir y amar. Ya está disponible Anarquía de una locura llamada Pecado, el nuevo libro del pastor Waldo Castillo. Bíblico, pastoral y relevante son algunas de las características de esta exquisita obra de la literatura cristiana. Adquiere Anarquía de una locura llamada Pecado, llamando al número 809-556-6983 o visitando nuestra oficina en la calle Héctor René Gil, número 29, o en la librería cristiana de tu preferencia. Ya está disponible Anarquía de una locura llamada Pecado, del pastor Waldo Castillo. Bendiciones. Quiero invitarte a que este próximo mes de septiembre nos acompañes en una interesantísima serie acerca de la Biblia que hemos venido desarrollando desde años anteriores. Nuevamente estaremos hablando bajo el tema La Biblia, el libro de Dios. Impartiremos enseñanza sobre el origen de la Biblia, sus escritores, los orígenes de los textos sagrados, los misterios que hay en la conformación e inspiración de la palabra de Dios y del canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, cuáles fueron los primeros manuscritos y cuáles son en la actualidad los manuscritos más confiables. Todos estos temas los estaremos desarrollando durante todo el mes de septiembre en una serie que hemos titulado La Biblia, el libro de Dios. Te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube, Pastor Waldo Castillo Oficial, y que no te pierdas este masterclass que estará súper interesante acerca de la Biblia, el libro que creemos, el libro que amamos, el libro que nos ha revelado Dios y el libro que todos conocemos como el libro de Dios. Masterclass especial, la Biblia, el libro de Dios, durante todo el mes de septiembre. Suscríbete en nuestro canal, Pastor Waldo Castillo Oficial. De regreso en nuestro masterclass
y estamos desarrollando nuestro tema, la Biblia, el libro de Dios. Interesantísimo el tema y hemos dado algunas pinceladas introductorias respecto a la relación de República Dominicana con la palabra de Dios y por qué celebramos en septiembre el mes de la Biblia, y específicamente el 27 de septiembre, porque celebramos y hacemos marchas y conmemoramos y hacemos caravanas y caminatas y festejamos este día 27 de septiembre. Bueno, ya hemos dicho que está establecido en nuestra Constitución, en la Ley 204-84, gracias a la gestión de un pastor de San Pedro de Macorís, que durante muchos años pues propuso esto en el Congreso de la Nación, hasta que en el año 84 el doctor Joaquín Balaguer aceptó esto, el Congreso Nacional lo sometió al Congreso, el Congreso lo aceptó y está establecido por ley que septiembre es el mes de la Biblia en la República Dominicana. Y justo estamos en el mes de septiembre del año 2020 y queremos hablar del tema más importante, que es el tema de la palabra del Señor. Respecto a este tema debemos decir que existen por lo menos 3 clases fundamentales de autoridad religiosa. Mínimamente podemos reconocer 3 clases fundamentales. La primera autoridad religiosa, la primera fuente es la palabra. La primera fuente de autoridad religiosa es la razón. La razón sostiene que ser la máxima autoridad religiosa, y no me refiero necesariamente a la racionalidad. La racionalidad, que es la facultad humana del empleo de la mente para llegar a lo que son los asuntos con sentido común de la vida. No es la racionalidad, no me refiero al raciocinio, que es esa capacidad que tenemos los seres humanos de orquestar las ideas, de ubicar los pensamientos, de comparar los conceptos y llegar a una conclusión lógica y de sentido común. No es el raciocinio ni la racionalidad lo que se denomina como la primera fuente de autoridad religiosa, sino que según algunos es el racionalismo. Por racionalismo entendemos, según postulan sus defensores, la capacidad que tiene el ser humano de emplear la mente para alcanzar cualquier clase de verdad e inclusive para alcanzar la felicidad plena. Ellos dicen que a través del uso de la mente nos podemos hacer conquistadores de toda clase de verdad y podemos vivir una vida plena y feliz, llena de prosperidad y llena de riqueza. Según algunos, entonces, no necesitamos ninguna otra fuente de autoridad más que la racionalidad, que es una doctrina humanística y que por supuesto no la aceptamos ni la avalamos, la respetamos para aquellos que la sostienen y entendemos que la racionalidad es válida, pero el racionalismo como doctrina que postula la plenitud de la vida humana se ha quedado corta, y esto está por demás demostrado en la historia de la humanidad. La segunda fuente de autoridad religiosa, según postulan algunos, es la iglesia. Cuando me refiero a la iglesia, hago énfasis en la Iglesia Católica como institución fundamental. Algunos dicen que es la iglesia la que al final de cuentas posee la autoridad religiosa para plasmar cuáles son las verdades esenciales que debemos nosotros adoptar como un estilo de vida que nos pueda abrir las puertas del cielo y a través de lo cual podamos alcanzar la salvación. Esta lógica nace según la tradición de la Iglesia Católica, cuando el apóstol Pedro recibe de parte de Jesús las palabras: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso está en Mateo capítulo 16, a lo que se le llama la confesión de Cesarea de Filipos, cuando el Señor le dice: ni sangre ni carne te lo reveló, Pedro, ¿quién decís la gente que soy yo?, preguntó Jesús a los discípulos, y algunos comenzaron diciendo, algunos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres un profeta resucitado, otros dicen que tú eres un gran maestro, otros dicen que tú eres un moralista, y comenzaron a darle diversas respuestas. Entonces Pedro dice:
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A esta confesión de Pedro se le conoce en tradición teológica como la confesión de Cesarea de Filipos, y posterior a ello el Señor le dice: Pedro, Pedro, esto no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni aun las puertas del Hades o del infierno prevalecerán contra ella. Partiendo de aquí, los postulantes de que la iglesia es la que tiene la autoridad y la palabra final en materia de religión, de fe y de conducta, dicen que Pedro recibe la autoridad y que es sobre Pedro. A Pedro se le da la llave, una llave con la que todo él lo puede abrir y también con lo que se puede cerrar. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra. Cuando supuestamente en el capítulo 18 se le entrega la llave a Pedro, ellos dicen que a partir de ahí Pedro impone las manos sobre los obispos que le suceden al final del siglo I, y de ahí comienza la tradición obispal de que la iglesia, representada por su máxima autoridad, que es el obispo, entonces posee la autoridad final en materia de religión, de fe y de conducta. Obviamente que también se le da la autoridad en cuanto a la enseñanza de la Biblia al magisterio de la iglesia. Según ellos, entonces, es la Biblia. La tercera fuente de autoridad, que es la que defendemos, a la que nos apegamos los evangélicos ortodoxos, es la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros, los evangélicos que nos apegamos a la tradición apostólica, que tomamos nuestras enseñanzas desde Cristo, los profetas y los apóstoles, los que creemos que el fundamento es Cristo y que no puede edificarse sobre ningún otro fundamento, tomamos la Biblia. La Biblia como tal, sola escritura, es uno de los 5 postulados de la Reforma. La sola escritura es suficiente para guiarnos a la vida eterna, para guiarnos a la salvación, para enseñarnos todo lo que necesitamos saber respecto de la vida, de la verdad, de Cristo, de la salvación, del perdón de los pecados y del camino hacia el cielo. La sola escritura, solo ella, según Pablo, es útil para hacer del hombre de Dios un instrumento perfecto en las manos del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros creemos que la única autoridad, la única fuente autoritativa sobre la cual podemos edificar nuestra fe, nuestras convicciones religiosas y los postulados por los cuales vivimos es la Biblia, la palabra del Señor. Ella es la autoridad final en todos los asuntos relacionados a la vida eterna, de lo cual entendemos que Dios ha hablado. Dios es un Dios que se ha revelado. Y si Dios se ha revelado es porque Dios quiere ser conocido. Si Dios se ha manifestado o si Dios se ha revelado es porque Dios quiere ser conocido. Cuando hablamos de que Dios se ha revelado, estamos utilizando una de las enseñanzas fundamentales encontradas en la Biblia. Básicamente la palabra se encuentra en el último libro del Nuevo Testamento, que es Revelaciones o Apocalipsis, y Revelaciones, que es como debió ser traducido al español, se traduce del término griego apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, manifestación o quitar el velo. Hay varias palabras en el Nuevo Testamento que hablan de que Dios quitó el velo, Dios se reveló, Dios se manifestó. La Biblia también dice en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Eso está en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. A esta doctrina de la manifestación del Hijo se le conoce como encarnación. La encarnación sostiene que Dios Hijo, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, se encarnó, vivió entre nosotros y vino a mostrarnos la gloria del Padre.
En cierta ocasión Felipe le dijo: muéstranos al Padre. Y el Señor le dijo: tanto tiempo que estoy entre vosotros, Felipe, y me dices que te muestre el Padre. Luego le agrega una declaración y una afirmación trascendental para la fe cristiana: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. A esta doctrina le llamamos encarnación, y entendemos que en materia de revelación o de manifestación, la encarnación es el grado más alto en el que Dios puede comunicarse con nosotros, porque es una comunicación de persona a persona. Hay otros grados también de revelación, de los que hablaremos más adelante. Está la revelación natural, está la revelación general, está la revelación especial, pero hoy nosotros queremos hablar de la revelación encontrada en la palabra de Dios, o la revelación de Dios en forma escrita. Así como Jesucristo es la palabra viviente, la Biblia es la palabra escrita. La palabra escrita es la Biblia. Alguien podría decir: ¿pero qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Bueno, a esta pregunta podríamos responderla de dos formas básicas. Número uno, podríamos decir que la Biblia es el medio a través del cual Dios ha revelado las verdades más importantes respecto de su persona, respecto de sus propósitos y respecto de la manera como Él se introduce en la historia de la humanidad para dar a conocer sus intenciones de redención, de perdón y de vida eterna ofrecida a través de Jesucristo a los hombres. La Biblia contiene los relatos, las enseñanzas de los profetas, de los patriarcas, de Jesucristo y de los apóstoles, y en su totalidad compone unos 66 libros que son los avalados por gran parte de la comunidad evangélica del mundo como inspirados, como los libros aceptados por la comunidad evangélica y que conforman lo que nosotros conocemos como la Biblia. La Biblia también es un manual de doctrina, es un manual de enseñanza, y ella es definitivamente la palabra del Señor. Esta es una forma de abordar la respuesta, la pregunta a ¿qué es la Biblia? Es la forma teológica, es la forma devocional, la forma llana. Ahora, hay una segunda manera de responder a la pregunta ¿qué es la Biblia? Y es una forma técnica. La palabra Biblia como tal es la traducción del griego biblión. Biblia se traduce de biblión. Biblión es el plural del término griego que significa los libros. Los libros. Y la palabra biblión proviene de biblos. Biblos, según la historia y la tradición, Biblos era un puerto que había en Siria, donde crecían gran cantidad de unos bejucos o de unas cañas llamadas papiro. Este papiro se reproducía en grandes cantidades en aguas con poca profundidad, y entonces estas aguas, tanto en un puerto de Biblos como en Egipto, se daban en grandes cantidades. De ahí que de este puerto, debido a que se exportaba gran cantidad de papiro, se toma el nombre de Biblia, de biblión, que es el plural para Biblia. Luego, la palabra biblión pasa al latín como Biblia, que es el femenino singular con el cual nosotros identificamos la Biblia. La Biblia es el término castellano que define a los 66 libros que hay en la palabra del Señor y que nosotros consideramos como inspirados. La Biblia está dividida en 2 testamentos. Esta palabra testamento es una palabra muy importante. Es una palabra importante porque ella configura una mentalidad de pacto. Algunas personas ignoran cuál es la raíz de y por qué se llama Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Bueno, es que la palabra que se traduce al griego desde el hebreo para pacto, para alianza, es la palabra diateques. El griego diateques significa
pacto o alianza, pero luego del griego de diateques el término pasa al latín como testamentum y del latín pasa al castellano como testamento. De ahí que adoptamos el término testamento para hacer alusión al pacto que Dios concertó con Israel a través de los 10 mandamientos, y que luego el profeta Jeremías dice que haré una nueva alianza o un nuevo pacto con ellos. Lo habla en el capítulo 31, 32 y 33 de Jeremías, de donde entendemos que la pasada alianza queda en un marco de cumplimiento profético en Cristo, y ahora vivimos bajo unos nuevos acuerdos, bajo un nuevo pacto o alianza conocido como el pacto de la gracia. Es de allí que conocemos el antiguo pacto, antiguo testamento o antigua alianza, y luego el Nuevo Testamento, nuevo pacto o nueva alianza. Así podemos definir la Biblia desde un plano devocional y teórico, y también la podemos definir desde un plano técnico teológico. Vamos a ir a una pausa y de inmediato vamos a regresar con más de nuestro masterclass que hemos titulado La Biblia, el libro de Dios. Regresamos en breve con más informaciones importantes respecto del tema de la Biblia. Regresamos. Lo que Dios está haciendo, está levantando y salvando almas para su reino. Entra y ven, mira lo que Dios está haciendo, está levantando y salvando almas para su reino. Ven, entra a la casa de Dios y juntos compartamos su palabra con amor y con alegría. Ven, entra a la casa de Dios y juntos compartamos de su amor, sanar el corazón y cumplir con la gran comisión. Somos pueblo de Dios, linaje escogido, generación separada para Dios. Somos casa de adoración. Ven, entra a la casa de Dios y juntos compartamos su palabra con amor y con alegría. Ven, entra a la casa de Dios. Visítanos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde. Casa de Adoración. Entra a la casa de Dios. Un lugar para adorar, servir y amar. Saludos y bendiciones. Soy el pastor Waldo Castillo y estoy aquí para invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Pastor Waldo Castillo Oficial. Allí hemos colgado una serie muy interesante de materiales que serán de alta edificación para tu vida, para tu familia y para tu ministerio. Tenemos mensajes, enseñanzas, conferencias, estudios bíblicos, inspiración para vivir y un nuevo masterclass que ha sido pensado para llevar un conocimiento fresco de la verdad de la palabra de Dios. Es bien fácil, Pastor Waldo Castillo Oficial, y no olvides activar la campanita para que tan pronto podamos colgar nuevos materiales te llegue la notificación a tu dispositivo móvil. Pastor Waldo Castillo Oficial es nuestro canal de YouTube. Suscríbete hoy, suscríbete ahora mismo.
Ya está disponible Anarquía de una locura llamada Pecado, el nuevo libro del pastor Waldo Castillo. Bíblico, pastoral y relevante son algunas de las características de esta exquisita obra de la literatura cristiana. Adquiere Anarquía de una locura llamada Pecado, llamando al número 809-556-6983 o visitando nuestra oficina en la calle Héctor René Gil, número 29, o en la librería cristiana de tu preferencia. Ya está disponible Anarquía de una locura llamada Pecado, del pastor Waldo Castillo. Bendiciones. Quiero invitarte a que este próximo mes de septiembre nos acompañes en una interesantísima serie acerca de la Biblia que hemos venido desarrollando desde años anteriores. Nuevamente estaremos hablando bajo el tema La Biblia, el libro de Dios. Impartiremos enseñanza sobre el origen de la Biblia, sus escritores, los orígenes de los textos sagrados, los misterios que hay en la conformación e inspiración de la palabra de Dios y del canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, cuáles fueron los primeros manuscritos y cuáles son en la actualidad los manuscritos más confiables. Todos estos temas los estaremos desarrollando durante todo el mes de septiembre en una serie que hemos titulado La Biblia, el libro de Dios. Te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube, Pastor Waldo Castillo Oficial, y que no te pierdas este masterclass que estará súper interesante acerca de la Biblia, el libro que creemos, el libro que amamos, el libro que nos ha revelado Dios y el libro que todos conocemos como el libro de Dios. Masterclass especial, la Biblia, el libro de Dios, durante todo el mes de septiembre. Suscríbete en nuestro canal, Pastor Waldo Castillo Oficial. ¿Deseas conocer los fundamentos de la fe cristiana, nuestras convicciones acerca de Dios, la persona de Jesucristo, el Espíritu Santo, la Iglesia y otras creencias básicas que constituyen los sólidos cimientos de la vida cristiana? Para ello, ya están disponibles los libros Respuestas Bíblicas volumen 1 y 2 del pastor Waldo Castillo. 2 manuales que contienen las respuestas de Dios plasmadas en la Biblia para las preguntas trascendentales de la vida cristiana. Respuestas Bíblicas, volumen 1 y 2 del pastor Waldo Castillo. Adquiérelo ya. Estamos de regreso en nuestro masterclass y hace un momento definíamos la Biblia. Es importante comprender que la Biblia es el libro por el cual vivimos y en el cual nosotros fundamentamos nuestra creencia. La Biblia es el libro que ha estado en la tradición judeo-cristiana y aunque está también en otros anaqueles y en otras librerías, la Biblia es la palabra de Dios. Y quien no fundamenta sus convicciones en la Biblia y quien en algún punto trata de cuestionar la veracidad, la inspiración, la inerrancia, la efectividad y la inmutabilidad de la palabra de Dios,
entonces se va a encontrar de frente con un gran conflicto filosófico, porque debemos confiar en que la Biblia sigue siendo en el siglo XXI la palabra de Dios revelada para los hombres. Cuando Cristo partió, entonces hubo la necesidad de que los hombres se quedaran con un mensaje de esperanza, se quedaran con algún tipo de contenido en cuanto a lo que fue enseñado. Recordemos que antes de tener la revelación escrita, que es como conocemos la palabra de Dios, existía la revelación oral o la tradición oral, que es la manera correcta, y la tradición oral fue previa a la tradición escrita, y en la tradición oral lo que se hacía era mantener vivo todos los relatos y las manifestaciones de Dios a los hombres. Entonces todas aquellas experiencias de los hombres con Dios eran traducidas de manera oral y eran llevadas y capturadas, conservadas en la mente y el corazón de las siguientes generaciones, hasta que finalmente se comenzó a plasmar por escrito lo que Dios mostraba a los hombres. La primera manifestación de escritura de lo que compone el texto sagrado, la Biblia, fueron los 10 mandamientos. La Biblia dice que Dios con su propio dedo escribió 10 mandamientos en 2 tablas que entregó a Moisés. Fue la primera vez que la palabra de Dios quedó escrita por una mano, en este caso la mano del Señor. Pero desde la ausencia de Cristo en la iglesia, como consecuencia de su ascensión a los cielos, hasta el momento de su regreso en gloria, como lo dice la palabra de Dios, la Biblia es la voz autoritativa de Dios, la cual el Espíritu se complace en utilizar para transformarnos y para bendecirnos. Ahora, quiero que pasemos a una segunda parte donde vamos a comprender por qué es importante definir lo que nosotros comprendemos como la palabra de Dios. Porque la expresión la palabra de Dios tiene un conjunto muy variado de significados y connotaciones. Ahora veamos, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de la palabra de Dios? Número 1, en ocasiones la Biblia se refiere a Jesucristo como el verbo de Dios. Y el verbo es la palabra. Apocalipsis 19:13 dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Apocalipsis 19:13, a Cristo se le llama el verbo de Dios o la palabra de Dios. En el capítulo 1 de Juan 1:1 se afirma: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es claro que aquí Juan está hablando del Hijo de Dios, porque en el versículo 14 del primer capítulo, Juan 1:14, Juan dice: y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, el verbo del versículo 14 es el mismo verbo del versículo 1. Cuando en el versículo 1 Juan dice: en el principio era el verbo, se refiere al mismo verbo en el versículo 14 cuando dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. En estos versículos vemos algunos de los pocos casos en los que al Hijo de Dios, a Jesucristo, se le identifica como el verbo de Dios. Ahora veamos una segunda forma de palabra de Dios encontrada en la Biblia. En la Biblia encontramos la palabra de Dios en formato de discurso, en formato de decretos. Por ejemplo, como decreto de Dios, a veces encontramos que Dios utiliza poderosos decretos para hacer que algo llegue a existir. Los mejores ejemplos de la palabra de Dios en formato de decreto lo encontramos en Génesis. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, verso 3 dice: y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. El Salmo 33:6 afirma: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aquí encontramos la palabra de Dios en formato de decreto. Sea, y sucedió. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. En otras palabras,
en ocasiones cuando escuchamos el término palabra de Dios, lo podemos encontrar en la Biblia como refiriéndose a decretos de Dios que son una forma poderosa de Dios hacer que algo suceda. Otra forma de comunicación de Dios o de palabra de Dios es la comunicación personal. A veces Dios se comunica con las personas en la tierra hablándoles de manera personal. Se hallan de este tipo muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, si vamos al capítulo 2 de Génesis, versículos 16 y 17, encontramos a Dios hablando de manera personal con Adán. Dice Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre, diciéndole, notemos como de inmediato dice que Jehová le dijo, le habló de manera personal a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres, morirás. El mismo formato de la palabra de Dios de manera personal lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 20, versículos 1 hasta el 3, cuando afirma la Biblia, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí encontramos otra forma de la palabra de Dios de manera personal dada al hombre. Hay otra forma de palabra de Dios encontrada en la Biblia y es cuando Dios habla a través de labios humanos. Cuando Dios utiliza los labios de los profetas, de los hombres de Dios para hablar palabra de Jehová. De este formato encontramos varios en la Biblia, por ejemplo en Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 hasta el 20, dice Dios, profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él, es decir, el profeta, hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Esto está en Deuteronomios capítulo 18, versículos 18 hasta el 20. Pero también en Jeremías capítulo 1, verso 9, dice la Biblia, he aquí pongo mi palabra en tu boca, diciéndole a Jeremías. Y aquí encontramos entonces un modelo muy interesante de Dios hablando a través de labios humanos, y lo que sale a través de los labios humanos es palabra de Dios. También encontramos, y finalmente, la palabra de Dios de forma escrita. Hemos visto la palabra de Dios en forma de decretos, hemos visto la palabra de Dios de manera personal, hemos visto la palabra de Dios a través de los labios de los profetas, y hemos visto la palabra de Dios ahora de manera escrita. El primer caso de este tipo lo encontramos, como dije ya hace un momento, en el otorgamiento de parte de Dios a Moisés de las 2 tablas que contenían los 10 mandamientos. Estas 2 piedras que fueron grabadas por el dedo de Dios contenían la palabra de Dios y constituyen la primera forma de revelación escrita, plasmada de manera escrita por la mano de Dios, y que contenían la voluntad de Dios expresada en decreto. Éxodo 31, verso 18 dice, y dio a Moisés, refiriéndose a Dios, dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. A estos 10 mandamientos, Moisés posteriormente agregó nuevas prescripciones, y esto es lo que permite que se haya ampliado hasta la consumación y hasta la conclusión final que tenemos en nuestras manos, conocidas como la Biblia. Recordemos que ya había dicho antes que las tradiciones se conservaban de manera oral, debido a que no existía 2000 años antes de Cristo, hasta 2000 años antes de Cristo, ¿verdad? No existía la escritura,
y fueron las civilizaciones más antiguas las que comenzaron a practicar alguna forma de comunicación escrita, comenzando en los contenidos del Código de Hammurabi, las grandes civilizaciones egipcias con su escritura al estilo jeroglífico, y otras grandes civilizaciones como las caldeas, las babilónicas, obviamente que en Egipto, y todas aquellas civilizaciones que posteriormente llegaron a convertirse en imperios y en puntos de referencia de desarrollo prehistórico, ellas comenzaron a desarrollar el formato de escritura. Según la historia, no fue hasta el 1800 a.C. cuando comenzaron a descubrirse algunos contenidos ya de manera plasmada en formato de escritura, de la voluntad de los dioses, de las tradiciones de las tribus y de los mandamientos que gobernaban a las aldeas y civilizaciones antiguas. Por lo tanto, es importante comprender que cuando Dios comienza a revelarse de alguna manera, tarda la manifestación escrita, porque Dios en su sabiduría esperó hasta el desarrollo de la escritura como forma de comunicación. De modo que de aquí podemos comprender que posterior a la entrega de parte de Dios de las 2 tablas que contenían los 10 mandamientos, podemos ver cómo se sigue desarrollando lo que de forma ulterior llegaría a ser el canon de las Sagradas Escrituras. Moisés agrega algunas prescripciones a los 10 mandamientos. Esto lo encontramos tácitamente enseñado en Deuteronomio capítulo 31, versículos 24 y 26. Ahí dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, esto es importante y es digno de resaltar, que la Biblia dice que Moisés, después de recibir las tablas de la ley, escribió un libro que concluyó. Lo dice, al escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Josué también hizo un registro en el libro de Dios. Esto lo encontramos en Josué capítulo 24, verso 26, cuando dice: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Dios le ordenó al profeta Isaías en el capítulo 30, verso 8, lo siguiente: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Finalmente vemos la orden de escritura también en Jeremías capítulo 30, versículo 2, cuando dice: así habló Jehová Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he mandado. De esta manera encontramos cómo desde que Dios dio los 10 mandamientos a través de dos tablas a Moisés, podemos ver cómo Dios le seguía hablando a sus diferentes siervos en diferentes etapas del discurrir de la historia de la redención, y les ordenaba que lo escrito por ellos debía ser conservado eternamente y para siempre como instrucción, enseñanza y mandamiento para futuras generaciones. Ahora, hay una pregunta que le podría llegar a la mente a algunas personas: ¿cuáles beneficios encontramos del formato de revelación de voluntad de Dios en escritura? ¿Por qué es más confiable lo escrito que lo que de las otras maneras de Dios hablar? Habíamos hablado previamente de Dios hablando a través de labios de profeta, de Dios hablando a nivel de forma personal y de Dios hablando a través de decretos. Bueno, cuando Dios dio forma al universo a través de decretos, ni usted ni yo estábamos ahí. Cuando Dios le habla de manera personal a alguien y le dice, y esta persona dice: Dios me dijo que dijera esto, aunque tiene algún grado de verdad, no es tan confiable como cuando está escrito lo que Dios ha dicho. Y cuando se habla en formato personal, es también muchas veces una revelación sujeta a una
transmisión fallida y a un contenido exagerado, alterable y muchas veces manipulable de lo que Dios ha dicho. Pero cuando el mensaje está escrito, posee algunos beneficios. El primero de estos beneficios es que cuando el mensaje está escrito, hay una preservación mucho más precisa para las futuras generaciones. Depender de la memoria y de la repetición a través de la tradición oral es un método mucho menos seguro para la preservación fiel de la palabra de Dios. Para ninguno de nosotros es un secreto que cuando algo se va pasando de labio en labio, de boca en boca, y cuando se va conservando en la mente, corre el riesgo de ser alterado y de perderse lo sustancialmente importante. La segunda razón por la cual hay beneficio en el formato de escritura de la palabra de Dios es que se nos brinda de esta manera la oportunidad para inspeccionar frecuentemente las palabras que están escritas. Es por ello que es importante tener la Biblia a mano, porque la podemos ver una y otra vez, la podemos evaluar, la podemos inspeccionar, la podemos examinar, o podemos, como dijo Jesús en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella encontráis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Este es el segundo beneficio. El primer beneficio, obviamente, es que nos permite conservar un testimonio más íntegro y genuino de esta verdad. El primero es que nos da la oportunidad de inspeccionar de forma frecuente el contenido escrito. El tercer beneficio consiste en que permite el estudio y el debate, el análisis y la reflexión, y nos conduce a una mejor comprensión y a una mejor obediencia de la verdad y de la voluntad del Señor. Al estar en formato escrito, las Sagradas Escrituras nos permite comprenderla mejor, obedecerla mejor, porque no se puede obedecer bien lo que se entiende mal. Y para obedecer correctamente la voluntad de Dios, debemos comprender correctamente la voluntad de Dios. Un cuarto beneficio que encontramos en el formato de escritura es que la palabra de Dios está más accesible a todos. Es más fácil de transportar, es más fácil de compartir y es más fácil de llegar a ella. Las sociedades bíblicas ahora mismo están imprimiendo volúmenes cuantiosos de las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura ha sido traducida hasta 250 idiomas y dialectos al día de hoy y alcanza millones y millones de personas alrededor del mundo. Es el libro más leído. La Biblia es el libro más amado. La Biblia es el yunque contra el cual ningún imperio ha podido prevalecer. La Biblia es el libro más enseñado. Es el libro histórico con más certeza. Es el libro más confiable porque la Biblia es el libro de Dios. Es una bendición nosotros poder escudriñar las Sagradas Escrituras, hablar de la palabra de Dios, conocer su comportamiento en la historia y aprender cómo Dios ha preservado este libro que nosotros amamos tanto, este libro que ha cambiado tantas vidas y un libro que permanece incólume frente al paso de los años. Este es el Masterclass, la Biblia, el libro de Dios. Hemos llegado a la parte final de nuestra primera entrega, pero queremos recordarles que es importante que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Suscríbase hoy mismo al canal de YouTube Pastor Waldo Castillo Oficial y luego de suscribirse no olvide, por favor, darle a la campanita de notificaciones para que tan pronto colguemos nuevos contenidos en nuestro canal le llegue a usted la información y usted pueda disfrutar de las enseñanzas, de los mensajes y de los contenidos variados que estamos preparando constantemente para cada uno de ustedes. Pastor Waldo Castillo Oficial. No se pierda la próxima semana nuestra segunda entrega del Masterclass, la Biblia, el libro de Dios. Estaremos hablando del canon, estaremos hablando de inspiración, estaremos hablando de inerrancia y también estaremos hablando de algunos detalles súper especiales relacionados a la Biblia como la palabra de Dios. Estará súper interesante, no se lo pierda la próxima semana.
Yo soy el pastor Waldo Castillo y ha sido para mí un verdadero placer compartir esta primera entrega de la Biblia, el libro de Dios, en este Masterclass edición especial. Los espero la próxima semana. Bendiciones para todos. La Biblia es la palabra de Dios revelada y entregada de forma escrita a los hombres. La Biblia fue dada por inspiración divina mediante el poderoso ministerio del Espíritu Santo. Es en la Biblia donde Dios se da a conocer de forma fiel y confiable. La Biblia es el mensaje de Dios para la humanidad, en la que Dios se muestra a sí mismo, su poder, eternidad, grandeza, sabiduría, amor y omnipotencia. Solo en la Biblia encontramos información verídica e inerrante acerca de la creación del mundo, la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, la promulgación de la ley de Dios, la creación de la iglesia y la conclusión de la historia humana conforme a los eternos y soberanos designios de Dios. En la lectura de la Biblia encontramos vida, fortaleza, sabiduría, salvación y esperanza. La Biblia es vida a nuestro espíritu, medicina para el alma, luz a nuestros ojos, fuerza a nuestros huesos y agua fresca al corazón. La Biblia instruye, corrige, exhorta, guía, alumbra, edifica, perfecciona y nos atrae a lo eterno. La Biblia es el martillo de Dios contra la ignorancia, el error, el pecado y la muerte espiritual. Al entregarnos la Biblia, Dios nos brinda acceso a su mente, nos acerca a los tesoros eternos de su corazón, nos convida a conocer su persona y nos sienta a la mesa del manjar celestial. Atacada, mas nunca vencida, refutada, pero jamás detenida, perseguida, mas nunca conquistada, desacreditada por muchos, pero amada y obedecida por miles. La Biblia es la voz de Dios, es la espada del Espíritu. La Biblia convierte el alma, hace sabio al simple y aleja la soberbia del corazón. La Biblia es la verdad de Dios, saeta en manos del valiente, lanza que penetra hasta los tuétanos, medicina que cura, torrencial de agua que limpia, maná del cielo, espada que corta, martillo que quiebra, fuego que quema, revelación que trae salvación. Sin lugar a duda, la Biblia es el libro de Dios.